Diabetes mellitus tipo 2 como factor de riesgo para tuberculosis pulmonar. A propósito de un caso clínico. Doctor Hugo César Jiménez Avendaño, adscrito al Hospital Municipal de Tehuacán. Doctor Reinaldo León Aguilar, adscrito al Hospital Municipal de Tehuacán. Doctor Fernando Ortiz Pérez, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y Doctor Tonatiuh López Hernández, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por Mycobacterium tuberculosis, un bacilo ácido alcohol resistente, intracelular facultativo y aerobio estricto. Es la infección crónica más importante del mundo en cuanto a comorbilidad y mortalidad, y está asociada a inmunosupresión o a la exposición a gran variedad de condiciones en el medio ambiente endémico. Existe un incremento en la prevalencia no solo de las enfermedades transmisibles, sino también de las enfermedades no transmisibles, en especial en los países de bajos y medianos ingresos, y se proyecta que la diabetes para el año 2030 incrementa a 552 millones de personas. La diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades más importantes del siglo XXI. Esta y distintos factores están asociados a la infección por TB, por lo que se permite establecer los factores que predisponen a esta comorbilidad en una población específica como lo son los pacientes con diabetes mellitus. Se han desarrollado múltiples estudios que valoran la relación entre la TB y la diabetes mellitus 2, y se han publicado revisiones sobre la respuesta inmune innata y adaptativa disfuncional a TB en pacientes con diabetes mellitus, que explicaría dicha asociación. Considerando que la prevalencia de diabetes tipo 2 está en ascenso, se estima que los casos de TB asociados a esta condición aumentarán. Además, existen condiciones que hacen que los diabetes con diabetes mellitus 2 no controlada tengan mucho más riesgo de infección por TB. Recordemos que en la tuberculosis pulmonar se desarrollan síntomas constitucionales: fiebre sin una causa aparente, pérdida de peso progresiva, irritabilidad, tos por más de 2 semanas que no se dé con tratamiento. Recordemos que inicialmente no productiva, más tarde productiva, mucopurulenta y finalmente hemoptoica, y también se desarrolla el sudor nocturno. Aunque la demostración de los VAR por medio de la vaciloscopía es segura, con una especificidad del 100%, esta tiene la desventaja de ser poco sensible debido a la relativa frecuencia de resultados falsos negativos. A pesar de lo anterior, el hecho de tener la vaciloscopía con una sintomatología o radiografía sugestiva de tuberculosis tiene un valor predictivo del 100%, y se considera que el cultivo es el estándar de oro para el diagnóstico de esta patología. La radiografía sigue siendo un estudio muy sensible para el diagnóstico de tuberculosis debido al daño pulmonar causado por la enfermedad. Presenta el caso de una femenina de 35 años originaria y residente de la ciudad de Tehuacán, Puebla, la cual vive en una casa rentada con servicios de urbanización completos, tabaquismo positivo ocasional, alcoholismo negado, uso de drogas negado, estado conyugal soltero, ocupación custodio del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, crónico degenerativo, transfusional y alérgicos negados, madre con diabetes mellitus tipo 2 y hermana con tuberculosis hace 3 años. Cursa con un cuadro clínico de 2 meses de evolución, con malestar generalizado, artralgias, mialgias, fatiga, hiporexia, así como tos seca, diaforesis nocturna, niega, cefalea o odinofagia. Fue tratada con múltiples tratamientos sin mejoría. Además, refiere pérdida de peso de 8 kilogramos desde el inicio de los síntomas. A la exploración física se encuentra la paciente consciente y orientada, activa y reactiva con adecuada coloración e hidratación mucotegumentaria, cuellos cilíndricos y megalias palpables, tórax simétrico con adecuados movimientos ventilatorios y sin uso de músculos accesorios, con presencia de estertores gruesos de manera bilateral en el tercio superior con predominio derecho, sin sibilancias. A la percusión se percibe matidez en el tercio superior de hemitórax derecho, cardíaco rítmico de buena intensidad y sin soplos audibles, el resto de la exploración física sin alteraciones clínicas, con unos signos vitales de frecuencia cardíaca de 127, frecuencia respiratoria de 21, temperatura de 36,1, presión arterial de 90-60, un peso de 51 kilogramos, talla de 157 y una saturación de oxígeno del 97%. Debido al cuadro clínico que presenta la paciente y a los hallazgos durante la exploración física, se inicia un plan de estudio para probarle tuberculosis pulmonar. De primera instancia, se obtiene una radiografía de tórax con los siguientes hallazgos: presencia de opacidad en el tercio medio del pulmón derecho, radiolucidez en su interior, paredes gruesas, no presenta nivel hidroaéreo y se presentan opacidades reticulares en el tercio superior del pulmón izquierdo. Se piden estudios paraclínicos, iniciando con anticuerpos contra VIH no reactivos, VDRL no reactivo, una hemoglobina de 15,7, leucos de 4.800, plaquetas de 284.000, glucosa de 611 miligramos sobre decilitro, creatinina de 0,7, urea de 15, colesterol de 239, triglicéridos de 72, pruebas de funcionamiento hepático sin alteración y una hemoglobina glicosilada de 9,2%. Debido a las alteraciones presentadas en los estudios paraclínicos,
se llega al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Además, se solicita una baciloscopía BARC en expectoración de 3 muestras con resultado positivo. Por lo tanto, se inician antifímicos con tratamiento acortado estrictamente supervisado. Dicha terapéutica consta de piracinamida de 400 miligramos, clorhidrato de tambutol de 300 miligramos, rifampicina de 150 miligramos, isoniazida de 75 miligramos, suministrados vía oral cada 24 horas de lunes a viernes, así como también se inicia tratamiento para diabetes mellitus tipo 2 a razón de insulina glargina 16 unidades subcutáneas cada 24 horas. Con buen apego al tratamiento, la paciente presenta adecuada evolución y remisión progresiva de los síntomas iniciales. Se realizó baciloscopía BAR en expectoración al mes de inicio del tratamiento con resultado negativo, con 3 muestras más con intervalo de un mes con resultado negativo también. Se completa la fase de sostén provisto y supervisado por el Hospital Municipal de Tehuacán. Actualmente, para el momento de este reporte, la paciente se encuentra en seguimiento por neumología y medicina familiar. Las vías aéreas son la principal puerta de entrada, ya que su transmisión es a través de la expectoración y es exhalada al ambiente, manteniéndose suspendida sobre todo en los sitios cerrados. El pulmón es el órgano más susceptible a la infección inicial, con la presencia de una lesión localizada, de preferencia en los lóbulos superiores, ya que estos están mucho mejor ventilados. Se han desarrollado múltiples estudios que valoran la relación entre la TB y la diabetes tipo 2, ya que esta última condiciona un estado por el cual el individuo es mucho más propenso a contraer diversas infecciones. El riesgo de desarrollar tuberculosis aumenta a medida que aumenta la gravedad de la diabetes. Un estudio de casos y controles de 5.290 pacientes demostró que la diabetes mal controlada confiere un aumento de 2.9 veces en el riesgo de desarrollar tuberculosis pulmonar. Uno de los factores de riesgo bien estudiados son los entornos comunitarios, en lugares donde puede ocurrir contacto con personas infecciosas. El riesgo de contraer esta infección por tuberculosis incrementa demasiado. El hacinamiento y la mala ventilación pueden aumentar el riesgo de transmisión en dichos entornos. Principalmente se ven afectados los residentes y empleados de entornos congregados como lo son los hospitales, los centros penitenciarios, residencias de ancianos y refugios para personas sin hogar. En el contexto de la paciente presentada en este caso clínico, podemos observar distintos factores de riesgo que en conjunto participaron en la adquisición de la infección. Al momento del inicio del cuadro clínico, la paciente no había sido diagnosticada con diabetes tipo 2. El diagnóstico se llevó a cabo de manera incidental durante el abordaje. Aunado a esto, tiene el antecedente de laborar como custodio en el Centro de Reinserción Social de la ciudad, así como antecedentes de tuberculosis en un familiar de primer grado. Existen estudios que han encontrado que los pacientes con algún inmunocompromiso como la diabetes pueden tener un cuadro clínico distinto. Un estudio realizado en la frontera entre México y Estados Unidos de América mostró que los pacientes diabéticos presentaron mayor frecuencia de fiebre y hemoptisis. Por su parte, en Indonesia, un estudio reveló que los pacientes diabéticos presentaban más síntomas y signos comparados con los que no diabéticos, pero que esta no implicaba mayor gravedad de la tuberculosis. Uno de los retos que se dan en los pacientes con tuberculosis y diabetes mellitus es el manejo terapéutico, y se ha demostrado que los niveles de las drogas anti-TB en plasma están debajo de los valores terapéuticos en pacientes con TB y DM. Podemos concluir entonces que la diabetes es un factor de riesgo de infección para TB. Sin embargo, su efecto sobre la mortalidad no está del todo claro, y se debe insistir en realizar pruebas periódicas de detección para diabetes y tuberculosis en poblaciones con riesgo de padecer cualquiera de las enfermedades individuales, especialmente en áreas endémicas de TB. Cabe recalcar que el retraso en el tratamiento adecuado de los estados inmunosupresores puede provocar un aumento definitivo y significativo del riesgo de desarrollar otras infecciones o patologías.